Ok, 9:40 estamos haciendo este nuevo día y ahí acompañados en el estudio por Javiera López, académica de la Escuela de Arquitectura de la Universidad San Sebastián. Bienvenida, Javiera, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo día. Hola, muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, San Sebastián de la casa, así que vamos a estar conversando de algo que habíamos anunciado, humedad en el hogar durante el invierno. De repente nos acordamos, alcanzamos a conversar un poquito fuera de micrófono, de repente nos acordamos tarde de tomar algunas medidas preventivas, pero también se pueden tomar medidas desde el diseño y tener cuidados también para proteger la vivienda, sobre todo en esta época en que aparentemente es mayor la humedad. Con la llegada del invierno por lo menos se siente más. ¿Qué podemos decir acerca de estos problemas de humedad? ¿Son comunes en el Gran Concepción? ¿De qué manera se favorece la época del año para que aparezca la humedad en los hogares? Bueno, sí, vivimos en una ciudad, Concepción es una ciudad húmeda por defecto. Nosotros siempre tenemos niveles de humedad altos, tanto en invierno como en verano, que rondan el 60-70% en las épocas más estivales, pero en el invierno ya obviamente supera el 80% generalmente. Entonces eso propicia un ambiente húmedo que puede afectar a nuestros hogares, digamos, entendiendo que la humedad tiene dos orígenes. Un origen externo que tiene que ver con el lado del clima que conversábamos recién y un origen interno que tiene que ver más bien con el uso doméstico y prácticas domésticas que podemos tener al interior de nuestros hogares. Yo creo que ya vamos a ir para allá con algunos tips que a todos nos pueden servir un poquito. Estos factores que influyen en la humedad, bueno, uno los puede prever, digamos, son algunos que son estacionales, así que van a venir sí o sí durante cierta época del año. Pero una pregunta que ya alcanzamos a hablar algo es conocer la diferencia entre humedad, condensación, las filtraciones y algún otro problema estructural, pero principalmente entre humedad y condensación, porque ahí está la batalla en muchos hogares. ¿Qué hacemos? ¿Ventilamos, no Sí. ventilamos? Sí, a ver, bueno, la humedad tiene que ver con la cantidad de vapor de aire que tenemos en un cierto ambiente, ¿cierto? Perfecto. En general, aspectos climáticos que son los que nos afectan más es la humedad relativa que tenemos, tanto en el exterior como también podemos tener en el interior de una vivienda. Cuando ese vapor de agua cambia de fase, esto es como los cambios del ciclo del agua, ¿cierto? Cambia de fase y se pasa del gaseoso al líquido, es cuando tenemos condensación. Perfecto. ¿Y cómo lo vemos eso en nuestros hogares? En las distintas superficies, muros, ventanas, incluso cielos, donde vemos que ese vaporcillo empieza a aparecer, la gotita, ahí ya es cuando se produjo la condensación. O sea, en al términos interior. prácticos, tuvimos un buen rato con humedad y no le prestamos tanta atención quizás. Sí, o no ventilamos. Perfecto. Porque cuando no generamos esas renovaciones de aire, pasamos muy fácil de ese vapor de agua a la condensación. Me gusta que vayamos a esto práctico enseguida, porque ¿cómo hacemos para ventilar? ¿Qué tanto hay que ventilar? ¿Cuánto rato? Yo de verdad que de repente hay discusiones, ¿se abre la ventana, no se abre la ventana? Mucho rato, poco rato. ¿Cuáles son las recomendaciones para poder ventilar de una manera correcta? Sí, esa es una discusión constante, yo creo, en los hogares. Ventilar, ¿cuánto? Sí. A ver, ventilar sí o sí siempre. Es una necesidad básica, digamos, de la vivienda para que tengamos estas renovaciones de aire. Ahora, ¿cuánto y cómo ventilar? El ideal es generar siempre ventilaciones cruzadas. ¿Qué quiere decir esto? Ventanas opuestas, digamos, ventanas en muros opuestos, abrirlas las dos. Con 15 a 20 minutos al día yo ya puedo, digamos, generar estas renovaciones de aire necesarias para evitar que esta humedad se acumule, porque nosotros somos generadores de humedad, generamos humedad al respirar, con prácticas domésticas como cocinar, hervir agua, la ducha, todo eso va aportando el vapor de agua que tenemos al interior y si no lo dejamos salir, se acumula. Perfecto. Hoy estamos conversando con Javiera López, académica de la Escuela de Arquitectura de la Universidad San Sebastián, acerca de la humedad en el hogar, particularmente en el invierno. Cómo prevenirla, qué cuidados tener, estos 15 minutitos de ventilación cruzada que se recomienda, porque mucha gente dice, no, es que lo voy a dejar cerrado porque para preservar el calor, digamos. Sí. Y se comete un poquito ese error. ¿Qué error se comete también al calefaccionar una vivienda? ¿De qué manera uno puede favorecer, de mala manera para uno, digamos, el que se genere más humedad o más condensación incluso? A ver, la fuente de calefacción es súper importante también, porque aquí tenemos distintas formas de calefaccionar nuestras viviendas, ¿cierto? Están las estufas de calefacción lenta, está la calefacción por medio de radiadores, aires acondicionados como el que tenemos aquí, las estufas de combustión como digamos, a parafina o a gas licuado. Siempre cuando tengamos una fuente de calefacción que tiene una llama viva, vamos a tener mayor producción de vapor en el aire. O sea, el ideal es evitar estas fuentes de calefacción
que tienen la llamita viva, sobre todo perfecto. las estufas a parafina y las estufas a gas, porque si yo además a eso le agrego, por ejemplo, que estoy secando ropa, estoy generando inmediatamente más vapor de agua en el ambiente. Claro, hay estufas de parafina que dicen, no, bueno, humedecen menos, pero como combustible, digamos, Sí. genera más humedad, ¿no? Parece. Genera más humedad, bueno, también afecta la calidad del aire interior. La recomendación es ojalá tener, por ejemplo, estufas que produzcan un calor más seco, o sea, fuentes de calefacción que produzcan un calor más seco. Y ahí ¿Eléctricas, por tenemos ejemplo? eléctricas, radiadores y también las estufas de calefacción lenta que tienen, digamos, la leña certificada con un nivel de humedad óptimo, también puede funcionar. Oye, justo estuvimos conversando de eso con el Ceremi Medio Ambiente ayer. Qué batalla eso, lograr que la gente se convenza de comprar leña certificada y Sí. entender que le va a servir y que va a utilizar de una mejor manera. Exacto. Ahora, supongamos que alguien está construyendo, está pensando en una vivienda, se construye cada vez menos parece porque nos gusta comprar las cosas listas, la inmediatez. Pero, ¿qué características debería tener una vivienda para mantener un ambiente saludable, entendiendo que el Biobío, el Gran Concepción en particular, es una zona húmeda? O sea, no la vamos a descubrir este año. Es algo que siempre está presente. Digamos, ¿qué tips se le pueden entregar a las personas o quienes ya tienen una vivienda, digamos, para adaptar un poquito y mejorar las condiciones al interior del hogar? Bueno, si partimos desde cero, es interesante ese punto de vista, ¿no? Si partimos desde cero y tenemos esa posibilidad, es asegurarnos de construir nuestra vivienda con todos los sistemas técnicos constructivos óptimos. Esto quiere decir impermeabilizar bien la vivienda en todas sus caras, desde el suelo, los muros, el complejo de techumbre, que sea lo más hermética posible para evitar las filtraciones y que entre ese aire húmedo, digamos, no deseado. Sí. Eso desde el exterior. Y luego desde el interior, evidentemente tener estas buenas prácticas diarias, domésticas, para permitir que lo que se genera en el interior salga también y tengamos esas renovaciones de aire tan necesarias. Hacernos la costumbre, esta Sí. ventilación cruzada un ratito, Sí. es súper importante. Quienes viven en casas más antiguas o que ya tienen problemas de aislación, ¿de qué manera pueden mejorar un poquito? Quizás no hacer un cambio tan estructural, pero tomar medidas que mejoren un poquito. Oye, está súper interesante. Ya estamos tomando todos los tips. Van a quedar en el conquistadorconcepción.cl. Para quienes ya tienen una vivienda, tienen algún problema, Sí. digamos, de humedad o de condensación, ¿qué pueden hacer para mejorar esto? A ver, yo creo que podemos igual tener ciertas prácticas diarias fáciles. Bueno, el punto 1 es ventilar. Ese es ya lo digamos, yo creo que lo dejamos bastante claro. Sí. Tener esta ventilación que se llama incluso ventilación higiénica porque la necesitamos. Bueno, evitarle obviamente la condensación con las fuentes de calor interna. Si ya llegamos a la condensación y vemos que nuestros muros están totalmente húmedos ya con ese vaporcillo, hay que secarlos inmediatamente para evitar que eso genere hongos después u otros problemas y patologías que puedan afectar la estructura de la vivienda. Eso es lo más grave, digamos, ¿ya? Y eso evidentemente afecta a nuestra salud. No apegar tampoco los muebles a las superficies de muro. ¿Qué pasa? Oye, nos cuesta eso, ¿no? Sí, esto ya es un tema insisto, son buenas prácticas domésticas y cosas que son sencillas. Contra las costumbres que tenemos de repente. Sí, no apegar los muebles a los muros, porque ¿qué pasa? Si ahí se condensa, esa condensación se apega al mueble y eso evidentemente va a generar hongos que después va a ser muy difícil de eliminar si esto avanza. Perfecto. Y bueno, si no podemos generar las ventilaciones cruzadas óptimas, o por ejemplo a veces en edificios de departamentos donde son más antiguos y no están las aislaciones necesarias, o las ventanas, por ejemplo, termopanel, que tanto siempre se pide que las tengan en vivienda, vamos a tener que recurrir quizás a elementos como los deshumidificadores, ¿no? Que igual son... Oye, voy a confesar que me compré un deshumidificador. Yo creo que fue la mejor compra en la pandemia. Deshumidificador, es maravilloso. Sí. Realmente. Es un buen aparatito. Quienes ya la tienen complejo, tienen que hacer muchos cambios. Quizás un deshumidificador, lo voy a recomendar yo, pero es una buena idea. Sí. Es una buena idea. Incluso para eso de repente cuando queda algún baño como al centro de la vivienda, tiene poca ventilación, es muy buena idea. Y también los espacios que generan generalmente humedad, o sea, por ejemplo, el baño. Si yo me voy a dar una ducha en la mañana, si abro la puerta de la ducha y sale ese vapor de agua, va a inundar la casa. Entonces, el ideal es, me ducho, abro la ventana, cierro un poquito ese recinto para que no traspase el vapor de agua. Lo mismo con la cocina en los momentos de preparación de comida. Buenísimo. Oye, espero que estén con libretita tomando todos los tips de la académica en la Escuela de Arquitectura de la Universidad San Sebastián, Javiera López, quien está con nosotros en el estudio en este momento, hablando acerca de una cosa que de repente parece
Bueno, hay soluciones que pueden ser fáciles, de fácil aplicación, pero tenemos que superar las malas costumbres que tenemos. Ahora, quiero preguntar algo que no sé si es un disparate, pero de repente uno relaciona mucho el aislamiento térmico al Mm. aprovechamiento solamente del calor, pero no lo relaciona tanto con la humedad. ¿Influye o no influye? ¿Qué tan importante es? Sí, influye el aislamiento térmico. O Ajá. sea, efectivamente, si yo tengo una vivienda bien aislada, va a proteger de la humedad exterior. Ya, eso es como de esta fuente de humedad que tenemos por el clima acá en Concepción. Ujú. Ahora, yo puedo tener, como decía antes, una casa súper bien aislada, sellada, hermética, donde las ventanas funcionan bien, Con estas pinturas especiales que... con ¿cómo se estas llama? pinturas Antihongo. especiales. También hay, claro, pinturas anticondensación, que algo Ajá. funcionan, digamos, pero si yo no tengo las buenas prácticas al interior de mi vivienda, igual puedo tener hongos. Muchas veces la gente dice, me aislaron mal la casa. Y no Ujú. tiene que ver con eso, tiene que ver con que no estoy ventilando correctamente, no estoy dejando que ese vapor de agua salga y se genera esta renovación de aire. Yo creo que va a quedar para otro día, pero si uno tiene estas malas prácticas, digamos, Mm. y se sostienen en el tiempo, ¿puede generar daño a la vivienda en sí? Sí, pueden generar daños porque va a Ajá. producir hongos. Ya. Entonces, si yo no ventilo nada en días, semanas, ese hongo probablemente va a ir proliferando y puede llegar a afectar la estructura, digamos. Nos va pillando la hora. Resumamos 3 o 4 tips, quizás los más importantes para ir cerrando, digamos, esta conversación. Perfecto. A ver, quizás para ordenar podríamos ir desde el exterior al interior. Perfecto. Desde el exterior, bueno, verificar siempre los sellos para evitar filtraciones, digamos, y la condensación, puentes térmicos que a veces se producen a través de las ventanas o ciertos encuentros de materiales, sobre todo con las techumbres Ujú. y los suelos. Las techumbres es un poco más fácil de que nosotros lo revisemos, los suelos ya viene por la parte constructiva, Sí. digamos, por defecto. La ventilación. La ventilación desde el interior, cuando ya entramos a la vivienda, la ventilación es lo básico, digamos, 15 a 20 minutos al día, generar ojalá esta ventilación cruzada y en los espacios que más generan el vapor de agua, que es cocina y baños. Buenísimo. Y bueno, si lo anterior no se puede cumplir, ya no apegar los muebles a los muros y tener un deshumidificador en caso de que no podamos generar esta ventilación idóneamente. Oye, yo me sumo a esa recomendación del deshumidificador, es buenísima. Es buenísima. Muchas gracias, Javiera López, académica de la Escuela de Arquitectura de la Universidad San Sebastián. Primero por acompañarnos en este nuevo día y segundo por esta conversación que llena de datos muy prácticos, que al final es con lo que uno se queda. Es como, ya, estoy haciendo esto mal, vamos a intentar corregir. Así que muchas gracias por toda esta información. Muchas gracias a ti, que esté muy bien. 9:52. Vamos avanzando en esta mañana, en el nuevo día. Nos queda bastante rato de noticias, buena música y más entrevistas aquí en El Conquistador.